y decíamos que era una conferencia que no buscaba, dentro de la celebración de las bodas de oro de nuestra parroquia, una lumbre académica, ni un brillo, que estaba pensada para todos ustedes como formación y como espiritualidad, que en realidad es un gesto profundísimo que agradecemos al Padre Gonzalo de búsqueda única de la gloria del Dios único. Fíjense, por favor, que decíamos en el aviso parroquial que considerábamos la conferencia del más alto interés y que convocábamos a las personas no solo a la asistencia en directo, sino también a que pudieran asistir a la grabación que quedará, porque nos puede alumbrar en este tiempo de parroquia, de casa entre las casas, de pila bautismal, de iniciación cristiana, de mesa doble de la palabra y de la Eucaristía. Por otro lado, termino diciendo que el título es exactamente lo que buscábamos. El Padre Gonzalo titula su conferencia La parroquia en la vida cristiana, el desarrollo de la fe en la vinculación necesaria a la comunidad parroquial. Ahora lo va a presentar Fray David Álvarez, director del estudio teológico, y yo al final, en nombre de la parroquia y también, si se me permite, de la comunidad de padres agustinos, daré las gracias al Padre Gonzalo y a todos ustedes. Buenas noches. Me cabe el honor de poder presentar aquí a un hermano, a Gonzalo Tejerina Arias. Es sacerdote agustino, nacido natural de León, tiene un ámbito curricular bastante amplio, por tanto simplemente voy a decir dos cosas muy sencillas. Estudió en Roma filosofía, si no recuerdo mal, en Santo Tomás, posteriormente también en la Universidad Complutense de Madrid, y él no se ha dedicado expresamente a la filosofía, sino a la teología. De hecho, hizo el doctorado en Teología Fundamental en la Universidad Gregoriana de Roma. En la actualidad, al margen de que ha sido profesor en el CEU, en San Dámaso, en la actualidad es catedrático de Teología Fundamental de la Pontificia, ¿no?, de Salamanca. Y también aquí en nuestro estudio teológico agustiniano imparte las asignaturas de Teología Fundamental en el bienio. Entonces le agradecemos que esté aquí con nosotros. Su ámbito de publicaciones es bastante, ¿no?, si no recuerdo mal, hace 2 o 3 años presentaste aquí el libro del, ¿no? Entonces sus estudios y sus publicaciones, tanto de libros como de infinidad de artículos, versan sobre el tema de teología fundamental, diálogo interreligioso, y ha dado conferencias por cantidad de países, especialmente en Hispanoamérica, en España. Entonces tenemos la casualidad y tenemos la suerte de estar hoy, ¿no?, que comparta con nosotros esta velada. Y como anteriormente el párroco ha indicado, el título de la conferencia versa sobre la parroquia en la vida cristiana, el desarrollo de la fe en la vinculación necesaria en la comunidad parroquial. Entonces, Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Agradezco en primer lugar al padre David, al hermano David, Fray David, la presentación que me ha hecho, y más allá agradezco al padre Antonio Vaca la invitación a estar ustedes en este rato, en esta tarde. Y a ustedes, naturalmente, les agradezco mucho su presencia. Bueno, efectivamente vamos a hablar de la parroquia. Vamos a hablar de la parroquia y yo me siento un poquito obligado a hacer una primera observación, que es la siguiente. Yo no he sido nunca párroco, ¿verdad? Esto me parece obligado decirlo. No obstante, me permito hablar, y también he escrito algo sobre la parroquia, por 2 razones. Primera, porque me parece que el pensamiento tiene una cierta autonomía, ¿verdad? En este caso, la reflexión teológica, desde su propio trabajo intelectual, es capaz de decir algo sobre cualquier realidad de la vida de la fe. Y en segundo lugar, pues también tengo que decir que aunque yo no he sido párroco, he colaborado mucho, estrechamente, durante varios años en distintas parroquias.
Esto ha sido en Madrid y en León principalmente, de tal manera que sin haber sido párroco, como digo, pues sí conozco bastante la vida parroquial por dentro. Entonces, desde estas convicciones y condiciones, me permito hacer con ustedes esta reflexión que comenzamos ahora. Y pensando en todo esto, me ha parecido muy oportuno, antes de abordar la realidad de la parroquia, comenzar por cierta aproximación a la diócesis. Me parece que es muy importante partir de la diócesis o iglesia local, dentro de la cual está ubicada la parroquia. La diócesis tiene algo de lo que los canonistas y los teólogos en la Iglesia llamamos derecho divino. La diócesis, de alguna manera, es de derecho divino. Esta expresión de juristas, canonistas o teólogos quiere decir que tiene un fundamento en la revelación, un fundamento en la Escritura, en la palabra de Dios, la diócesis. En primer lugar, porque la diócesis es la comunidad que rige un obispo, y el obispo es el sucesor de los apóstoles. Una figura, la del obispo, por tanto, en tanto que sucesor de los apóstoles, una figura perfectamente trazada por la revelación bíblica, por la Escritura, por la palabra de Dios. Los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas apostólicas. A la comunidad que rige el obispo le aporta a dicha comunidad la condición de apostólica, la apostolicidad que es algo que caracteriza a toda la Iglesia y que a cada comunidad cristiana le viene del obispo, que es sucesor de los apóstoles y, por tanto, garantía de la apostolicidad, es decir, de la cualidad cristiana de dicha comunidad diocesana. Por tanto, en cuanto a Iglesia cristiana, bajo la presidencia de un sucesor de los apóstoles, bajo el principio de la sucesión apostólica, la diócesis tiene este firme fundamento en la revelación bíblica. Y además, ocurre también, que las iglesias locales o diócesis son sucesoras de las iglesias apostólicas a imagen suya, las iglesias que encontramos descritas en la Escritura, las iglesias de Corinto, de Éfeso, de Colosas, de Roma, etc. Las diócesis o iglesias locales tienen, por tanto, también este asiento como herederas, continuadoras de las iglesias apostólicas. Tienen, por tanto, también las diócesis o iglesias locales este fundamento en la revelación bíblica. En definitiva, por tanto, la diócesis es el modo natural, atestiguado y acreditado por la revelación, de organización de la Iglesia cristiana, sean las diócesis territoriales o supraterritoriales. Esto en atención, por ejemplo, a los distintos ritos o parafieles de un determinado perfil, como es el caso, por ejemplo, que todos conocemos del vicariato castrense, que no es una diócesis territorial, es supraterritorial, pero es una diócesis más dentro de lo que es el régimen jurídico y teológico de una iglesia local. Quiero citar brevemente el decreto Christus Dominus del Vaticano II, que está dedicado al estudio, a la enseñanza relativa al obispo, al pastoreo de los obispos. Porque este decreto es el lugar del concilio, donde el concilio mismo da una definición interesante. No la voy a comentar mucho, pero la quiero mencionar. Es ahí, repito, en este decreto donde el concilio ha dejado su definición de lo que es la diócesis. Y, por cierto, es que esta definición después va a asentar en tantos documentos posteriores la enseñanza de la Iglesia a respecto de la diócesis o iglesia local. Por ejemplo, el actual Código de Derecho Canónico pues prácticamente repite la definición de diócesis que dejó el concilio en este decreto Christus Dominus.
La menciono brevemente, sin mucha explicación. Dice el decreto conciliar: la diócesis es porción del pueblo de Dios, confiada a un obispo para ser apacentada con la cooperación de sus presbíteros, adherida a su pastor y reunida por él en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía, constituye una iglesia particular. Iglesia particular en la que se encuentra y opera realmente la Iglesia de Cristo, una santa, católica y apostólica. Un brevísimo comentario sobre dos cositas de esta definición que son especialmente significativas. Primero, el término porción que utiliza el concilio. Bueno, en los debates conciliares esto fue muy discutido y al final, en la redacción final del decreto, quedó el término porción, en latín porcio. Con este término se quiso evitar, en primer lugar, la palabra parte. A veces, en el debate conciliar se manejaba esta expresión. Bueno, la diócesis es una parte de la Iglesia. Ese término quedó descartado y en su lugar se adoptó el término porción, queriendo expresar con este término porción que la Iglesia entera está en la diócesis. No es una parte, es la Iglesia entera la que está presente en cada iglesia local o diócesis. Esto es un dato muy importante porque pone en valor exactamente esto. Las iglesias locales o particulares, también se llaman así, locales o particulares o diócesis. Cada iglesia local, cada diócesis no es una parte de la iglesia, es la iglesia entera, realizada en tal lugar, en tal iglesia, presidida por su obispo que, como decía, le garantiza la apostolicidad, que es exactamente sinónimo de la autenticidad cristiana. Eso un aspecto importante, ¿no? Y otra cosa que quiero señalar también brevemente, en la definición del concilio, abundando en esto mismo, es la última afirmación de esa definición que he citado, cuando el decreto dice: iglesia particular en que se encuentra y opera verdaderamente la Iglesia de Cristo, una santa, católica y apostólica. Un poco la misma idea, ¿no? No es una parte, una diócesis de la Iglesia, es la Iglesia entera. Como dice el texto conciliar, en ella se encuentra y opera, actúa verdaderamente la Iglesia de Cristo. Por eso solemos decir que una diócesis es la Iglesia entera a escala. Presidida por su obispo, en la iglesia local está todo. Están los sacramentos, está la palabra de Dios, están los ministerios, están las distintas vocaciones de la iglesia. Lo único que tiene que hacer la iglesia local es estar en perfecta comunión con todas las demás, formando la unidad de todas las iglesias, que es presidida, dicha unidad, por el obispo de Roma, que garantiza exactamente esto, la unidad en la verdad y en la caridad de todas las iglesias, estando en cada una de ellas presente la Iglesia de Cristo en su integridad. Bueno, pues me parecía importante recordar esto y ahora vamos a entrar ya, lógicamente, en la parroquia. Pues bien, dentro de la diócesis o iglesia local, bueno, también he querido recordar esto porque me parece muy importante que tengamos el debido aprecio por la vida diocesana, porque ahí está nuestra iglesia. Ahí está Cristo con toda su fuerza salvífica. No le falta nada a la diócesis. Lo único que tiene que hacer, como digo, es no aislarse de las demás y mantenerse debidamente unida en la verdad y en la caridad con todas las demás iglesias, formando juntas una iglesia de iglesias, que es la Iglesia de Cristo. Pues bien, dentro de la comunidad diocesana, en la iglesia local, la célula básica instituida o institucional es la parroquia. La parroquia que constituye el entorno eclesial más inmediato, al que se vincula necesariamente y al que pertenece de hecho todo fiel cristiano. Como escribía San Juan Pablo II en la exhortación posinodal Christi Fideles Laici, decía el Papa, número 26,
la comunión eclesial, aun conservando siempre su dimensión universal, encuentra su dimensión más visible e inmediata en la parroquia. Ella es la última localización de la Iglesia. La parroquia nació en la antigüedad cristiana, vamos a prescindir de notas históricas, y en nuestro tiempo constituye esto que estamos diciendo, que empezamos a decir, constituye una realización fundamental de la Iglesia y su presencia, la presencia institucional de la Iglesia más cercana a los hombres. La enseñanza del Vaticano II sobre la parroquia no ha sido muy amplia. El estudio del concilio pone de relieve esto. No fue muy expresivo, a diferencia de la diócesis, pero ya dijimos la importancia teológica que tiene la diócesis. A diferencia de la diócesis, la verdad es que los documentos del Vaticano II sobre la parroquia no han sido muy abundantes ni muy expresivos, pero no obstante, con brevedad han dejado algunos apuntes importantes. Por ejemplo, cuando queda definida la parroquia queda definida como célula de la diócesis. Comunidad de fieles, en otro lugar, ¿no? Comunidad de fieles distribuida localmente bajo un pastor que hace las veces del obispo, porque en cierta manera la parroquia representa a la Iglesia visible establecida por todo el orbe. En una afirmación interesante se dice que la parroquia ofrece un modelo clarísimo del apostolado comunitario porque reduce a unidad todas las diversidades humanas que se encuentran en ella, es decir, congrega y une las diversidades de los fieles, las junta, crea comunión con todas ellas y las inserta en la Iglesia universal. Es decir, la parroquia actúa como un seno donde se gesta la unidad cristiana, más allá de las lógicas diferencias humanas de sus miembros, y así conduce a todos, unidos de este modo, a la inserción en la Iglesia universal. En este decreto que venía citando sobre los obispos, sobre la pastoral de los obispos, tampoco hay mucha mención de la parroquia, pero sí es cierto que no obstante recibe muy alta consideración. Es tomada la parroquia como el gran punto de referencia pastoral, no exclusivo, pero sin duda el punto de acción pastoral más relevante en concreto para el clero diocesano. Queda claro el papel preferencial que se concede a la parroquia cuando afirma que los cooperadores principales del obispo son los párrocos que cuidan una parte de la diócesis que preside el obispo. Mediante el ministerio de los presbíteros, la comunidad parroquial se debe sentir realmente miembro tanto de la Iglesia diocesana como de la Iglesia universal. La parroquia, pues, procede de la Iglesia local o diócesis a fin de congregar del modo más efectivo a los fieles, y de la diócesis recibe su condición de realidad eclesial y su constitución, con todos los elementos naturales para ser esto que dice el concilio, célula viva de la Iglesia. Con todo lo que estamos diciendo, queda claro que la parroquia no se entiende desde sí misma. Recibe de la diócesis su eclesialidad. Por eso, todo lo que se vive en la célula parroquial tiene valor eclesial en cuanto vinculado a la Iglesia diocesana y como expresión suya. De tal manera que a su vez, lógicamente, el dinamismo y la vitalidad de una diócesis se expresa en gran medida justamente a través de lo que haya en sus parroquias. Por tanto, la comunión con el conjunto de la Iglesia local o diócesis
es un objetivo fundamental de la parroquia y es garantía de su eclesialidad. El obispo preside la comunidad, la iglesia local, y por tanto, pues bajo su presidencia se elaboran pues planes de pastoral, opciones pastorales. Un desafío, un compromiso importante de la parroquia es exactamente este, como estamos diciendo, ¿no? Mantener una unidad viva con el conjunto de la iglesia local. Radicada la parroquia ahí, en la forma eclesial primera, que es la diócesis. La parroquia entonces se presenta en gran medida, como toda la iglesia, en un determinado espacio humano, una realidad eclesial que, bien comunicada con toda la comunidad local, cuenta con los medios básicos de la salvación cristiana. De tal manera que en paralelo el párroco es figura y realización ejemplar del ministerio pastoral. Quiero citar aquí el comentario de Walter Kasper, de quien quizá hayan oído hablar, el cardenal Kasper, que ha sido durante muchos años figura fundamental de la teología católica y también de la jerarquía católica, ¿no? En alguna ocasión Kasper, ya siendo cardenal, escribió que él nunca quiso ser más que un párroco, habiendo sido, como digo, figura fundamental en las últimas, por lo menos 3 décadas de la teología católica y figura relevante de la jerarquía de la Iglesia trabajando en Roma. La institución parroquial ha sido en el mundo católico un fenómeno sociológico de primera importancia. Ha tenido a la parroquia un gran efecto en la vertebración de la comunidad humana. Y hoy ayuda a la parroquia a la integración de gente recién llegada, como es el caso de los emigrantes, ¿no? La parroquia ha contribuido tanto a tejer relaciones humanas, ha sido un instrumento de fraternidad y de familiaridad en el pueblo de Dios. Es un hogar natural de la fe. Como afirma el directorio de la catequesis, el lugar más significativo en que se forma y manifiesta la comunidad cristiana. Antes que ser una estructura o un territorio, como afirmaba Juan Pablo II en la exhortación que ya cité, Christi Fidelis Laici, la parroquia es la familia de Dios. Una fraternidad animada por el espíritu de unidad, el ámbito en el que se alumbra la comunión del pueblo de Dios, donde bajo la guía del pastor se proclama la palabra, se instruye en la fe, se celebra la presencia sacramental de Cristo, se cuida el ministerio de la caridad cristiana. En definitiva, la parroquia es el ámbito institucional que acompaña a los creyentes en el camino de fe a lo largo de la vida, donde la comunidad y la comunión cristiana gana visibilidad en el correspondiente entorno humano, entorno social. Es la comunidad formal, constituida y pública, perfectamente identificada, que ofrece o señala una presencia de la Iglesia, de lo cristiano, presencia reconocible en el entorno social. La parroquia está entre los hombres, contigua a los hogares de los hombres, inserta como un elemento más en el paisaje humano, cercana a la vida de la gente, ofreciéndose a compartir con las personas esperanzas, gozos, dolores, ofreciendo siempre en su seno un espacio de acogida humana y cristiana. No desconocemos que ya desde antes del concilio la parroquia ha sido objeto de distintos cuestionamientos. Estas afirmaciones son conocidas, pero las voy a citar.
porque además algo de verdad también tienen. Se ha reprochado a la parroquia ser poco dinámica y creativa, muy pegada a un cristianismo o catolicismo sociológico, moldeada la parroquia profundamente por una pastoral de cristiandad a la cual ha servido durante siglos. Centro de expedición de servicios, poco comunitaria y poco evangelizadora. Fundamentalmente esto, una pastoral de mantenimiento. Creo que casi todos estos reproches se sintetizan en esto. Pastoral de mantenimiento, poco evangelizadora. Estos defectos seguramente sean reales, Lo hayan sido o lo estén siendo en algunos sitios. Y sin embargo, la parroquia, a mi juicio, sigue siendo una institución necesaria en el desarrollo de la comunidad cristiana y así es aceptada hoy. También, como por ejemplo hace el Papa Francisco en la exhortación Evangelii Gaudium, que como saben ha sido programática de su pontificado, el número 28, el Papa dedica un buen párrafo a la parroquia. Y es evidente que la está emplazando a procesos de renovación, pero reconociendo justamente su necesidad. Necesaria y llamada a renovarse. Necesaria también bajo la exigencia y el compromiso de un dinamismo concreto de verdadera renovación, precisamente como el Papa dice, porque es capaz de ella, de dicha renovación. La parroquia, dice el Papa, tiene capacidad de adaptación. La expresión que utiliza el Papa en este paso de la exhortación dice, tiene gran plasticidad la parroquia, es capaz de adaptarse, capaz de renovarse y debe hacerlo porque es necesaria. Necesaria, pero llamada a una renovación porque es necesaria. En una formulación hoy frecuente, la parroquia es indispensable pero insuficiente. De hecho, y esto seguramente lo conozcamos todos, en un plano puramente humano, hoy la relación más estrecha entre las personas no se da ya tanto bajo el criterio de la proximidad física. La relación no se da porque vivimos, o no se da tanto, porque vivimos cerca, en proximidad material. La relación se da hoy mucho por la facilidad de desplazamientos. La relación entre las personas crece mucho, por ejemplo, en función de afinidades, por amistad, por profesión, por gustos, por intereses. Repito, esta es una observación humana que podemos hacer cualquiera. No son nuestros vecinos, necesariamente, porque vivan cercanos a nosotros aquellos con quienes tenemos más intimidad humana. A lo mejor nuestros amigos están muy distantes. El entorno o la proximidad física ya no es garantía en un mundo de tanta movilidad del desarrollo de las relaciones humanas más importantes en la vida. Y esto ocurre también, va a ocurrir también en el caso de la parroquia, ¿no? En las sociedades donde predomina la vida urbana, la parroquia queda con frecuencia desbordada en su naturaleza territorial por esta gran movilidad de las personas que hace que la inserción en la parroquia de los católicos sea relativa. El ambiente sociocultural de los individuos es un condicionante grande de la experiencia religiosa, como lo es la convergencia de ciertos intereses o inclinaciones entre los creyentes que son legítimas. Y la parroquia queda ajena a estos factores. Hoy lo podemos conocer todos y a lo mejor lo vivimos de alguna manera. Hoy la vida cristiana de muchos pasa en buena medida por otros entornos que no son la parroquia. Movimientos, asociaciones, monasterios, santuarios, centros educativos. Ahí se vive más, por parte de muchos hoy, la vida cristiana. De tal manera que la denominada
pastoral de ambientes, pues parece bastante más efectiva. No es infrecuente, por tanto, repito que lo podemos observar con relativa facilidad, no es infrecuente, por tanto, la escasa vinculación de muchos católicos a la parroquia porque viven su fe, comparten su fe en otros entornos, como estos que he citado, ¿no? Esto es así, ¿no? Ahora bien, con estas limitaciones, la realidad concreta de la Iglesia y en su acción pastoral, la parroquia, a mi juicio, sigue siendo una célula fundamental. De las células no se puede prescindir. Un organismo no puede prescindir de las células, de sus células. Y la parroquia, definida así, exactamente así, por el Vaticano II, así puede y debe seguir siendo considerada. Una célula fundamental cuyo sentido y proyecto concreto de comunión cristiana hay que seguir cultivando con esmero. El desarrollo de la fe en estos entornos que he citado no debería suponer la eliminación de algún vínculo vivo y concreto con la comunidad parroquial de pertenencia. Porque ahí, en la comunidad parroquial, como voy a contar con más detalle, se puede y se debe vivir una eclesialidad amplia, abierta, plural. En medio de esos factores de vinculación cristiana, dados sobre afinidades personales, intereses, no debe olvidarse que la Iglesia no se constituye por coincidencia de gustos, o de intereses, o de inclinaciones. No se hace la Iglesia por una mera decisión de los creyentes sobre la base de criterios subjetivos. La Iglesia se constituye sobre una gracia trascendente y se debe respetar. En el dinamismo de la fe de todos hay que respetar esa iniciativa del don que funda una comunidad formada por gentes muy distintas, por gentes socialmente distintas, llamadas todas, sin embargo, a formar una comunidad cristiana en la cual, de hecho, se ve la pluralidad del pueblo de Dios. Reconocer que nuestra vida cristiana se desarrolla bajo el primado de la gracia, bajo la lógica del don, eso supone también vincularse de alguna manera a una comunidad ya formada, como es la parroquia. Vincularme, por tanto, a una eclesialidad viva, precedente, anterior a mí, que tengo que acoger como un don para insertarme en ella como miembro vivo. Lo puedo decir de otra manera. La pertenencia a la Iglesia no es cuestión solo de gustos, No es cuestión solo de encontrarme más cómodo con algunos. La pertenencia a la Iglesia, la dimensión eclesial de la fe de cada cual, no la decido yo solo, no la debo decidir yo solo por conveniencias, por satisfacciones, porque me encuentro a gusto. La eclesialidad de mi fe me exige también integrarme de alguna manera, en alguna medida, con otros a quienes yo no elijo. Que me da la gracia. Ahí tienes tu comunidad parroquial. Habrá cosas que no te gusten. Habrá cosas con las que llegues a una identificación relativa, pero esa es también Iglesia en la que tienes que participar, porque, repito, mi identidad eclesial y mi pertenencia a la Iglesia no la debo trazar yo solo en virtud de mis gustos, mis inclinaciones o mis gratificaciones afectivas. Ahí tienes un entorno parroquial al que perteneces, esa también está llamada a ser tu comunidad cristiana. De hecho, en su apertura, la parroquia puede ser una institución eclesial que realice, en la que se viva realmente la gratuidad de lo cristiano. La parroquia tiene una configuración territorial. No es un criterio personal,
no es un criterio subjetivo, es un criterio, por el contrario, bien objetivo. Esta delimitación urbana forma una parroquia. Y a ella pertenecen gentes de distintas clases, distintos perfiles, sin discriminación por factores sociales. En la parroquia se pueden hacer presentes muy variados tipos de creyentes y de experiencias de fe, de procedencia étnica, de extracción social, de un perfil cultural o de distintas filiaciones ideológicas. La comunidad parroquial, con el riesgo de ser muy abierta y por tanto poco connotada, es que acoge a todo el mundo, es que debe acoger a todo el mundo, debe ser por tanto muy plural y por tanto poco connotada. Con el riesgo de ser así, poco connotada, poco significante, sin embargo, acoge a todos aquellos que se consideran creyentes en Jesucristo, sin discriminación alguna. Y de este modo, la parroquia es un testigo relevante de la amplitud y de la gratuidad de lo cristiano. Es un medio de educación en la apertura y catolicidad, universalidad de lo cristiano, que sabe acoger sensibilidades y orientaciones diversas. La institución parroquial simplemente convoca y reúne a todos los creyentes, al tiempo que con la máxima apertura hace públicas sus actividades y tiene las puertas abiertas a cualquiera que desee entrar, incluso con una identificación cristiana baja o un perfil muy crítico. No obstante, como antes dije, reconociendo todos sus valores, es evidente también que toda parroquia, está sometida naturalmente a ciertos necesarios dinamismos de renovación, como apunta fácilmente, directamente el Papa, en ese paso de Evangelii Gaudium que he citado, ¿no? Y quiero, aunque sea con brevedad, mencionar los que a mi juicio son hoy realmente objetivos ineludibles en estos procesos de renovación, de reforma de la institución parroquial. En primer lugar, el incremento de la comunicación, del sentido comunitario y del sentido sinodal, en primer lugar, ¿no? Es preciso desplegar toda la iniciativa necesaria a fin de crear en el entorno parroquial espacios de diálogo, de encuentro, en los que se desarrolle la comunicación que es propia de la vida cristiana, de la comunión cristiana. Es imprescindible trabajar en pro de un vivo sentido comunitario en la parroquia, creando o potenciando grupos menores que animen la vida parroquial y hagan, como se ha dicho muchas veces, haga de la parroquia una comunión de comunidades. Todo esto evitando que en el interior de la comunidad parroquial existan intentos de apropiación o de dominio por parte de individuos o grupos que pretendan controlar justamente de manera acaparadora la marcha de la parroquia, que lógicamente impedirá, actitudes o comportamientos así, impedirán realmente el florecimiento de la comunión cristiana. La comunión cristiana siempre será unidad de diversos, que se encuentran bajo la fuerza del Espíritu formando justamente esto, en la distinción, en la diversidad, la unidad de los creyentes en el mismo Cristo. Es cierto que hoy algunas parroquias, por ejemplo en el medio rural, pues se han vuelto demasiado pequeñas y parecen escasamente viables, por descenso de la población o descenso de quienes van a la iglesia. La solución de reunir varias parroquias en una unidad pastoral, como de hecho se está haciendo ya hace tiempo, tal solución no puede perder de vista que en esa o en cualquier otra reorganización un valor a preservar en todo momento es este sentido comunitario de los fieles cristianos. En esta perspectiva, y a propósito de las recientes unidades pastorales,
no podemos estar más de acuerdo con el cardenal Casper, a quien cité hace un momento, cuando afirma que esa estructura, unidades pastorales, puede ser válida como solución transitoria, pero que para lograr el estilo comunicativo y participativo que es esencial en la Iglesia, hacen falta unidades pastorales donde realmente pueda florecer la genuina comunicación humana y comunicación de fe. Especialmente en este tiempo, el dinamismo participativo, el dinamismo sinodal, especialmente en este tiempo en que estamos bajo el signo de la sinodalidad, en parte bajo las propuestas tan decisivas del Papa Francisco, ¿no? En este tiempo de incremento de la conciencia y del dinamismo sinodal, sentido de la participación en toda la Iglesia, esto evidentemente tiene que ser asumido y desarrollado con toda decisión en el entorno de la parroquia. Lo cual, en la parroquia, como en los demás ámbitos de la Iglesia, va a significar necesariamente, el Papa lo menciona mucho, va a significar necesariamente alguna desclericalización en pro de la necesaria corresponsabilidad de todos los fieles que pueden y deben contribuir a la edificación de la comunidad y a la labor evangelizadora desde sus respectivos carismas o vocaciones. Creo que a veces este excesivo protagonismo del clero es inevitable porque el sacerdote no encuentra tanta cooperación de los laicos como él desearía. Hay un clericalismo negativo porque el clero se agarra al poder eclesiástico, y eso es muy malo. El Papa lo denuncia mucho. Pero también es cierto que hay ocasiones en las cuales el sacerdote se ve forzado a hacer lo que quería que hicieran otros, y es así, porque no encuentra la colaboración de vida de un laicado activo, formado y comprometido. Tras el concilio, y acogiendo su impulso de renovación, se han creado, como todos conocerán, los consejos pastorales parroquiales, que son un órgano natural de desarrollo de la comunidad parroquial bajo el signo de este talante participativo, bajo el signo de la corresponsabilidad de todos en la comunidad cristiana, y que por tanto tales organismos merecen ser perfeccionados con el mayor empeño, porque no es infrecuente que en algunos sitios presenten poca vitalidad, no faltando el consejo pastoral en casi ninguna parroquia. En algunas es un organismo existente únicamente en el papel, prevaleciendo muchas veces de modo excesivo la gestión clerical. Igualmente, el Consejo Económico de la Parroquia, que es obligatorio según el actual Código de Derecho Canónico. Con dicho consejo se busca transparencia en la gestión económica de la parroquia, en todos los organismos eclesiales. Este consejo, además, es un órgano al servicio de la comunión y así debe trabajar por cuanto los bienes de la parroquia que se deben gestionar a la postre son bienes de la comunidad. Mediante el funcionamiento eficaz de estos consejos, estos organismos, mediante otros medios que se puedan implementar, las parroquias, por lo general, como casi todo en la Iglesia, deben crecer, deben desarrollar mucho todavía en su interior el sentido participativo. Porque, como digo, a veces en contra de su deseo, todavía hay demasiadas cosas en manos del sacerdote. En una comunidad parroquial, el párroco representa el vértice de autoridad, pero no puede convertirse en un poder monárquico, porque en esa comunidad debe haber espacio para todos los carismas que el Espíritu ha depositado en esos miembros del pueblo de Dios
que forman parte de esa comunidad parroquial. Es cierto que el actual derecho canónico afirma el carácter consultivo de esos consejos. Deben existir, hay que constituirlos, pero tienen carácter consultivo. Bueno, pues no faltan las voces en la Iglesia, en la praxis pastoral y en la reflexión teológica que querrían que ese talante consultivo se robusteciera, se fortaleciera más. En todo caso, siempre habrá la posibilidad de estudiar esto con detalle a fin de que efectivamente, pues como estamos diciendo, ¿no?, sobre todo en este tiempo, bajo el signo de la sinodalidad, crezca el sentido participativo en todos los ámbitos de la Iglesia y de modo muy especial justamente aquí, en la comunidad parroquial. El Papa Francisco ha afirmado claramente que la renovación llevada a cabo en las parroquias no ha sido suficiente. Después del concilio, mucha labor de renovación, pero según a juicio del Papa no ha sido suficiente. No ha dado suficientes frutos en orden a que las parroquias sean ámbitos de comunión, de participación y a fin de que se orienten abiertamente a la misión evangelizadora. De esta manera, mediante la participación real y activa, efectiva, mediante un concreto sentido comunitario en la relación humana y en la realización de toda su actividad, la parroquia debe ser entre los hombres, debería ser la parroquia cristiana. La cristiana comunidad parroquial debería ser entre los hombres un espacio cualificado de conocimiento, de relación interpersonal, un espacio cualificado de convivencia humana, un signo claro de la comunicación, participación y comunión a la que los hombres estamos llamados. Sea o no cierta esa crítica de que tiene un perfil excesivamente administrativo, una identidad de poca iniciativa, como dije antes, dedicada a una pastoral de mantenimiento, atendemos a los que vienen. Bueno, sea o no cierta esta acusación, la parroquia está llamada a orientarse decididamente hacia lo que es su vocación propia, la realidad de una comunidad viva de creyentes en Jesucristo que desde su mismo entorno sea, como digo, un signo llamativo, un signo eficaz de la gracia de la comunión cristiana en la cual está la salvación. Esto exige que el procedimiento administrativo necesario en la parroquia es una institución y por tanto tiene unos procedimientos administrativos que tiene que realizar. Todo eso, digamos así, su aspecto burocrático se ha desarrollado en una actitud de acogida cálida, desinteresada, distante de cualquier pose de poder eclesiástico que hoy suscita especial rechazo precisamente dentro o entre los católicos de mayor sensibilidad comunitaria.